acta de la sesión 94 se da por aprobada. El acta de la sesión 95 queda a disposición de las y los señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, estimado presidente. Se da cuenta los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14.614-07. Otro oficio de su excelencia el presidente de la República, que hace presente la misma urgencia para el despacho del proyecto que establece plazo y coordina condiciones, si me escucharan, para la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y orden público y modifica otros cuerpos legales, boletín 16.323-25. Indicaciones recibidas para el proyecto de ley sobre funerales de riesgo del diputado señor Jorge Alessandri y Cristian Araya. Además, otras del diputado Cristian Araya, del diputado señor Jaime Araya, del diputado señor José Miguel Castro, de los diputados señores José Miguel Castro, Andrés Lonton y Diego Chalper, y del diputado Leiva y de Rementería, que llegaron recién. Por eso no están en el comparado, como bien dice Carito. De informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre seguridad en funerales de alto perfil criminal, como lo habían pedido los señores diputados. Dos pareos de los diputados señoras Lorena Fríes y Gloria Navellán, y pareo de el diputado Joanet y con la diputada Plasencia. Esa es toda la... A ver, los pareos, por favor, pareos de los diputados. Navellán y Fríes. ¿Cuáles son los pareos, señor secretario? Navellán, la diputada Navellán y la diputada Fríes, ¿ya? Y el diputado Joanet con la diputada Plasencia. Sí, están perfectos. Muy bien. Y Araya con Chalper. ¿Y el diputado Jaime Araya con diputado Chalper? Si me lo pasan, tiene que estar por escrito. Hágale llegar y aquí lo recibimos, diputado Araya. Hay tres pareos entonces. Muchas gracias, señor secretario. Damos la palabra sobre la cuenta. Que no sé si sobre la cuenta o varios, pero quiero hablar. Diputada Navellán. Gracias, presidente. ¿Sabe lo que pasa, presidente? En realidad sobre el proyecto que está en la cuenta. Por lo tanto, deduzco que corresponde a la cuenta. Es tan malo el proyecto, de narcofunerales que no daba ni para indicaciones, presidente. Porque de verdad, creo que he visto proyectos malos y Entonces, yo me imagino, no sé realmente cómo se va a votar esto, porque no tiene ni pies ni cabeza, es un proyecto pésimo. Gracias, presidente. Muy bien, diputada Navellán. Yo con otra forma u otra manera de decirlo, también comparto también parte de su análisis extrajurídico. Voy a yo hacer un comentario sobre la cuenta. Hay dos discusiones inmediatas, que es sobre narcofunerales y sobre el Ministerio de Seguridad. Yo quiero llamar la atención al Ejecutivo que esta comisión ha respetado por lo menos desde hace un largo tiempo ya las urgencias, pero también que el Ejecutivo se dé cuenta que los proyectos como el Ministerio de Seguridad son de mucha complejidad. Y si sacamos mal un Ministerio de Seguridad, las repercusiones van a ser no menores para la ciudadanía, que tiene altas expectativas con el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, si el gobierno insiste en sacar rápidamente un proyecto de ese nivel de complejidad, lo más probable es que no va a salir un buen proyecto o no se van a lograr los acuerdos que es necesario lograr para poder sacar una institucionalidad que nos va a acompañar, ojalá, por muchas décadas. Lo mismo con respecto a narcofunerales. Yo también comparto que es un proyecto que no está bien elaborado, ni siquiera el tratamiento respecto de por qué tenemos que legislar sobre algo que ya en la actualidad está prohibido realizar, como si los narcofunerales se pudieran realizar en alguna medida y en alguna instancia en nuestro país, pero es un proyecto que tiene urgencia por parte del gobierno y tenemos la obligación como Comisión de Seguridad de poder tramitarlo y poder también votar las indicaciones correspondientes. Puntos varios, diputado Araya. Gracias, presidente. Solicitar el acuerdo de la comisión para que la próxima semana, ojalá en este mismo horario, pueda concurrir representantes de los alcaldes de la MUCH, la Asociación de Municipalidades de Chile, para poder exponernos ciertas iniciativas que ellos están realizando, sus preocupaciones y algunas decisiones que han adoptado en materia de seguridad. Es una solicitud que me han expresado algunos alcaldes
de esta organización y que creo que sería bueno recogerlo en un tiempo agotado, 10 minutos, no pido mucho más, pero que al menos podamos tener la voz del alcalde a propósito también de varios temas que se están discutiendo, tenerlos acá presentes creo que sería un aporte a la discusión, siempre en tiempo agotado porque creo que tenemos que avanzar rápido en legislar. Muy bien, diputado Araya. ¿Habría acuerdo para invitar a la Asociación de Municipalidades AMUCH, ¿cierto? AMUCH para... Bueno, todos los alcaldes y alcaldesas que integran esa asociación para poder escucharlos brevemente, a la directiva, escucharlos brevemente en el inicio de la sesión del día lunes? ¿Habría acuerdo? ¿Lunes o miércoles? Miércoles. ¿Qué dijo miércoles? Es que el lunes. el lunes. Para el lunes 18 de diciembre. ¿Habrá sesión el lunes 18? El lunes 18 debería haber sesión. ¿Por qué no habría sesión, señor secretario? No sé si... ¿Usted quiere patrocinar alguna moción de feriado del día lunes 18? Nosotros tenemos que trabajar. Muy bien. Diputada Plasencia. Presidente, ocurre que yo estoy de acuerdo con lo que se está planteando, pero también creo que hay dos asociaciones que agrupan a la mayoría, a la totalidad de los municipios, si no me equivoco, y hay que escuchar a las dos. Está bien. Podemos hacer lo siguiente. Invitemos a 2 miembros de cada una de las asociaciones para que vengan a exponer. Y de Ilepajo también. Presidente, hago llegar esta solicitud, esta solicitud a propósito de que ellos lo solicitaron. Yo le pediría a diputado Araya que acompañen los nombres de los invitados para que... El alcalde Palacio, por de pronto, el alcalde Alessandri, por de pronto el alcalde de la alcaldesa Colina. A ver, sí, pero por eso queremos tener, primero, obviamente, es tremendamente relevante la posición, lo que está viviendo los municipios. De hecho, hay un proyecto de la Comisión de Gobierno Interior, por eso es relevante la presencia de los alcaldes, pero también para efectos de poder seguir votando el Ministerio de Seguridad, creo que tendrían que tener un espacio importante, pero acotado, para poder seguir después votando las indicaciones, y por eso creo que si vienen 2 alcaldes de cada asociación, es más que suficiente. Por eso, pero la directiva... La directiva, la Asociación Chilena de Municipalidad, la otra. A ver, silencio. Orden. Ya, señor secretario, invitar a las directivas de ambas asociaciones. Que la otra es la Asociación Diputada de Municipalidades. ¿El lunes? Gracias, presidente. Yo personalmente creo que sería mejor, dado que estamos como súper encima, y dado que ellos como alcaldes y está todo el tema de las elecciones, seguramente van a tener como harta pega, sí. Yo los citaría para el día miércoles, presidente, no para el lunes. Gracias. A ver, diputada, yo creo que el día miércoles también es una opción, pero el problema con el día miércoles a estas horas es que en general hay topes de horarios, o son horarios difíciles de poder llegar, sobre todo para quienes viajan desde Santiago hacia acá, y nosotros queremos presencialidad. Queremos que... No, a ver, para el lunes. Déjela para el lunes. Dejémosla para el lunes nomás, diputada Avellán. Dejémosla para el lunes. Ya, acordado el lunes y que se prenda el aire acondicionado, ¿acordado? Acordado. Ya. Lunes 15:30 a 17 para esta gente. Calor terrible. Ya, presidente. Entonces, le damos la bienvenida al subsecretario del Interior. Ya, acordado. El pésimo proyecto. ¿Cómo está? 17 horas. ¿Este es mío, tuyo? No, el mío está ahí. Ya me lo tomé. Ya. Muchas gracias, subsecretario, por acompañarnos. Le damos la bienvenida a la comisión, como siempre, y a su equipo también que lo acompaña. Estábamos terminando puntos varios. No, todavía no. Nos queda un punto varios de la diputada Ana Avellán. Ya, pero pida silencio, por favor. Silencio, por favor, diputada Orsini. Ya. Silencio, por favor. Gracias, presidente. Respecto al proyecto de ley del Ministerio de Seguridad, solicito, por favor, pedir un informe a la Biblioteca del Congreso a fin de que elabore este informe de derecho comparado sobre los principios tratados en el artículo 1 del proyecto de Ministerio de Seguridad, en particular sobre los términos de interoperatividad, interagencialidad e interinstitucionalidad, sus alcances y diversas interpelaciones, presidente.
Por favor, ¿podrá solicitar Todo lo- esto a la a la biblioteca? Usted puede solicitar todos los informes No, que a quiera, través de la diputada Secretaría. Navia. Sí, Por supuesto. Gracias, Por presidente. supuesto. todos los Por supuesto. inter. Ya, perfecto. Todos los Inter. De Ya. hecho, el diputado Araya tiene un Inter también que él planteó públicamente. ¿Cuál? El Inter de Milán. Pluriagencialidad. No metan fútbol. Creo que eso. Vamos. Presidente, Diputado Araya. solo solicitar un oficio. Entiendo que va a ser al subsecretario, pero que nos dé el detalle del anuncio de la destrucción de 25.000 armas que totalizaban. ¿Ya? Pero ojalá el desglose, así bien pormenorizado, ¿se la sabe toda la memoria? Por Dios, que bueno, ya. Sí, pero lo mando por escrito. Sí, pero también por escrito, porque necesitamos saber exactamente cuántas provienen en el fondo de incautaciones, cuántas son de entrega de armas de forma voluntaria, cuántas son enviadas a destruir por los mismos productores, etcétera. No, es que son armas que se mandaron a destruir. Entonces, Ya. en las armas que se mandan a destruir hay algunas que son incautadas, 8.000, ya, de esa incautación algunas corresponden a que estuvieron involucradas en delito, otras que fueron encontradas, otras que fueron entregadas. El origen, que otra, o sea, el desglose es muy largo. Entonces, si el gobierno está sacando 25.000 armas de las manos de los delincuentes, subsecretario, me saco el sombrero. Pero yo creo que hay que glosar ahí en detalle. Es el desglose pormenorizado de las 25.000 armas. ¿Cuál es el origen de esta? De esta? Y origen, ya. Gracias. Muchas gracias, Acuerdo, diputado Araya. acuerdo. ¿Está acordado? Acordado. Sí, dale. ¿Algún punto varios más, diputado Araya? Gracias, presidente. Son dos cosas. Y aprovechando que está el subsecretario por su intermedio, esta semana en la región de Antofagasta, en la comuna de San Pedro de Atacama, se pasó un hecho inédito, que es la detención de una avioneta que volaba sin ningún tipo de autorización. Entiendo que fueron vuelos de la FARC que lo bajó a tierra. Y quería manifestarle mi preocupación al subsecretario y, si es posible, nos pudiera informar mediante un oficio cuáles son las situaciones que se produjo específicamente, qué es lo que las razones por las cuales se bajó, quiénes fueron los partícipes, cuáles son las medidas que se están tomando, porque esto es un tema que nosotros hemos venido advirtiendo hace varios meses. De hecho, queda consignado como una de las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora que hicimos de Macrozona Norte, el riesgo que significaba la escasa dotación que tiene la DGAC. Entonces, en particular, que haya una avioneta que volaba sin ningún tipo de permiso, es una situación que me parece muy compleja, porque hay una famosa película que se llama El Señor de los Cielos, donde se empezó a transportar droga producto del escaso control que había. Entonces, a objeto de detener esto, porque estaba el mito en la región que ya había ocurrido, pero nadie sabía quién, y ahora sí, efectivamente, hay 2 personas detenidas. Y yo entiendo que uno de los que, no sé si el piloto o copiloto, tenía antecedentes por narcotráfico. Así que creo que es una situación bastante delicada y quisiera que se nos informara. Y lo segundo, presidente, tiene que ver con... No, sí, en San Pedro de Atacama. ¿San Pedro de Atacama? Sí. San Pedro de Atacama. Fue una avioneta Sí, sí. con piloto y copiloto que fueron... La Fuerza Aérea, entiendo que los bajó, porque estaban sin ningún tipo de autorización. Y lo segundo, presidente, tiene que ver con un tema que me parece que es fundamental para el combate al crimen organizado, que es cómo nosotros perseguimos de manera más eficiente el dinero de narcotraficantes, bandas de crimen organizado, extorsionador y todo eso. Hay un proyecto que es el boletín 16.074-07, que es de mi autoría, que había ido a la Comisión de Constitución, pero que con la esperanza que pudiese ser tramitado con mayor celeridad, pedimos que se viniera para acá. Entonces quería ver si hay posibilidades que en un corto plazo pudiésemos discutir sobre esa materia, que es flexibilizar el secreto bancario en delitos súper acotados, que son narcotráfico, corrupción, terrorismo y crimen organizado. Entonces, esto no es terminar con el secreto bancario, porque entiendo que es una garantía. Es distinto a lo que hay en el Senado. El Senado de inteligencia financiera. Entonces, si eventualmente nuestra agenda está muy recargada, lo pudiésemos devolver a la Comisión de Constitución para que se pueda tramitar. Yo estoy convencido que el tema del fenómeno criminal que estamos viendo particularmente en el norte requiere mayor agilidad. Muy sencillamente, ese proyecto lo que busca es darle al fiscal regional la atribución de levantar el secreto bancario con obligación de informe sobre el juzgado de garantía por el plazo de 1 año, para investigar operaciones durante 1 año, y si encuentra indicios de que efectivamente se podría estar en presencia de esos delitos, va al procedimiento normal para pedir la autorización judicial y hacerlo como corresponde. El sentido de la norma básicamente es que en temas de crimen organizado, narcotráfico, corrupción, creo que, y además es solo el fiscal regional, no es a cualquier fiscal, y es con obligación de registro, y naturalmente tiene mayor responsabilidad el fiscal regional en caso de que haya afectación de los derechos de la persona y todo eso. O sea, pero me parece que tener una herramienta que sea más flexible y que no implique control judicial, sino que solamente que el fiscal regional la pueda determinar en casos muy calificados, puede ser realmente un aporte, porque en el norte tenemos un problema de lavado de dinero brutal, lavado de activos que es brutal, y nuestra legislación, la verdad las cosas que dice muy poco respecto a eso. Y
Y no quiero andar más en el tema, pero si uno mira, el gran problema de las bandas criminales tiene que ver que contratan literalmente empleados. Entonces matan a un empleado, sale un empleado, tienen la plata para contratar otro. Y está muy íntimamente negado, yo creo, en el tema de narcofunerales. Si uno mira, no hay narcofunerales de venezolanos. Son solamente de miembros de bandas criminales chilenas porque es una lógica distinta. Los tipos de crimen organizado extranjeros son eminentemente reemplazables y eso se hace porque tienen mucha plata, mucha plata. Entonces nosotros necesitamos tener más flexibilidad en eso y, como le digo, no es así, sino que simplemente acotado: delito funcionario, narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Así que lo dejo a consideración suya, presidente, el boletín, y si estimamos que no se va a poder tramitar en corto plazo, lo mandemos de vuelta a Constitución y de repente ahí el presidente Leiva pueda hacer el espacio. Gracias, diputado Araya. Una vez que terminemos de tramitar los proyectos que están con urgencia por parte del gobierno, que es Ministerio de Seguridad y Narcofunerales, vamos a priorizar las mociones parlamentarias. Recordemos que hay una pendiente también para la discusión en general que tiene que ver con los registros de prófugos. Pero ahí vamos a tener más espacio para estar, yo creo que poniendo, hay un proyecto también del diputado Orsini que tiene urgencia, de violencia digital, y vamos, yo creo la idea es poner 2 proyectos, mociones parlamentarias por día, para poder avanzar en la discusión una vez que podamos resolver narcofunerales y Ministerio de Seguridad. El oficio, diputado Araya, le pediría por favor que a Secretaría le pudiera mandar más o menos el contenido del mismo y a los destinatarios. ¿Eso con puntos varios? ¿Acordado? Acordado. Ya. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: comenzar la discusión y votación en particular del proyecto de ley, iniciado un mensaje del presidente de la República que establece plazo y condiciones para la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y orden público, y modifica otros cuerpos legales, boletín 16.323-25, con urgencia calificada de discusión inmediata, en primer y trámite constitucional y reglamentario. Tengo entendido que ya están todos en poder de su comparado, del poder del comparado. ¿Tienen su poder el comparado? Están las indicaciones ya presentadas por los parlamentarios y hay una indicación que está presentada sobre la hora del diputado Leiva y de Rementería. ¿Por dónde te vas? ¿En serio? Ya, muy bien, muy bien. Pocos, pero... Alessandro, ¿qué no está variado? Yo no estoy pareado. El diputado... Hay 4 votos, parece. Ya. ¿Cómo con Chalper? ¿No puede ser? No, sí, por eso. Tenemos diferencias con Chalper, pero... Por favor, silencio. Orden. Ya. Silencio, por favor. No. No, preguntas difíciles, pero me quedo. Hay 4 votos. ¿Y el presidente Leiva? ¿Quién está? ¿Ah? Tenemos 4 votos justitos. Presidente de Constitución. Jaime Reyes. Tenemos exceso de votos. Muy bien, pero a ver, en lo sucesivo, por favor, tratemos de estar presente en las comisiones donde estamos votando. No, pero para que votemos la mayor cantidad de parlamentarios en los proyectos, sobre todo que tienen urgencia y estamos citados, porque además este es el horario oficial de la comisión. Sí, pero... esta es la sesión ordinaria de la comisión y es un proyecto que tiene discusión inmediata por parte del gobierno, por lo tanto nuestra obligación es votarlo. Diputada Navellán. Sobre el proyecto, y antes de proceder a retirarme, para que me echen de menos, sí, pues estoy pareada. El tema es el siguiente, presidente. Lo que pasa es que nosotros tenemos la mejor voluntad de avanzar en la agenda de seguridad y tenemos la mejor voluntad todos de votar los proyectos de seguridad. Podemos pensar distinto y opinar distinto respecto de cómo votar, pero tenemos la mejor voluntad todos los que estamos acá en avanzar con la agenda de seguridad. Pero por su intermedio, presidente, lo que pasa, señor subsecretario, es que cuando ustedes nos presentan un proyecto de ley que de verdad generalizadamente en esta comisión lo encontramos malo, cuando usted nos presenta un proyecto de ley que al final del día viene a tratar de parchar una legislación que ya existe, porque hoy día efectivamente los balazos en la calle están prohibidos, efectivamente los fuegos artificiales están prohibidos, entonces si se aplicara la ley como corresponde no sería necesario una ley de narcofunerales.
Entonces pasa esto, ¿me entiende? Existe poca voluntad de estar aquí, porque de verdad, al final del día, el proyecto es muy malo. Entonces, presidente, yo de verdad quiero hacerle presente esto al Ejecutivo, porque no es un tema de falta de voluntad respecto de legislar, ni siquiera de falta de voluntad de estar aquí, porque la verdad que esta comisión es harto entretenida. En general lo pasamos harto bien, pero presenten los proyectos que realmente aporten, ¿me entiende? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Dicho eso, vamos a comenzar la discusión en particular del proyecto. Quería dar la palabra, primero que todo, al subsecretario, ¿no? Ya. Comenzamos entonces porque... ¿O sí, subsecretario? ¿Quisiera decir algo? Continuamos la discusión. No, presidente, primero agradecer al gobierno que colocó discusión inmediata para reiterar la importancia que le damos a la discusión de este proyecto de ley. En segundo lugar, yo entiendo que los proyectos pueden tener una apreciación por los parlamentarios, bueno, regular, malo, y para eso justamente existe la posibilidad de presentar indicaciones. Si alguien considera que las indicaciones no son suficientes, por supuesto siempre tiene la posibilidad de votar en contra. Nosotros vamos a defender el contenido del proyecto y obviamente estamos disponibles a poder discutir indicaciones que hayan sido presentadas por los parlamentarios, que su fundamento permita llegar a la conclusión que mejoran el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Señor secretario, por favor, partamos votando el proyecto. Título primero. Presidente, hay que darle lectura. Está votado en general ya, ¿o no? Se inicia la discusión y votación. Se inicia la discusión y votación particular del proyecto boletín 16.323, título 1 del ámbito de aplicación. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto normar la realización de los funerales de riesgo para la seguridad y el orden público. Para tales efectos, él o la delegada presidencial regional respectiva, a través de resolución fundada, establecerá el nivel de riesgo del funeral, previo informe técnico elaborado por Carabineros de Chile, y ordenará que la inhumación se realice dentro de las 24 horas siguientes al fallecimiento. Para la determinación del nivel de riesgo del funeral, Carabineros de Chile deberá realizar una evaluación caso a caso. A este artículo se han presentado indicaciones sustitutivas y complementarias. Primero hay que partir por las indicaciones sustitutivas. Muy bien. Sí, le estoy contando nomás, eso. A ver, señor secretario, subsecretario, por el artículo primero o damos curso a las indicaciones. Quiero opinar del artículo. Está bien, diputado Orsini, después damos lectura a las indicaciones. Sí, del artículo. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al subsecretario. Tengo algunas dudas respecto al artículo primero. La primera es que no define el mensaje. ¿Qué entendemos por un funeral de riesgo? ¿Cuándo el funeral es de riesgo? Cuando una persona pertenece al crimen organizado, cuando el territorio en el que se va a efectuar es un territorio que está en manos del crimen organizado, cuando es hijo, es familiar. ¿En qué caso se entiende que el funeral es de riesgo? La segunda pregunta es que creo que el artículo no delimita cuál es la función de calificación del delegado presidencial. ¿Este procedimiento tiene que realizarse para todos los fallecimientos que ocurran a nivel nacional? O sea, cada vez que fallezca alguna persona, el delegado presidencial tiene que calificar el riesgo de ese funeral. ¿Cuál es el criterio para que la delegación solicite el informe técnico a Carabineros? ¿Dónde están esos criterios? Luego, respecto de la resolución del delegado presidencial, lo mismo, ¿cómo evaluamos el riesgo? ¿Con qué criterio? ¿Cuáles son los niveles de riesgo? Luego, el plazo de 24 horas, porque se señala que el plazo empieza a correr desde el fallecimiento y hay 24 horas para hacer la inhumación. Y en esas 24 horas tiene que, primero, decretarse como un funeral de riesgo, hacer el informe. Hay todo un procedimiento que debe hacerse en 24 horas desde el fallecimiento. Tiene que tomar conocimiento del fallecimiento. Entonces, la verdad es que pareciera que el plazo es un plazo muy acotado
para poder realizar todo este procedimiento, y si ustedes consideran que no, ojalá que puedan explicar cuáles son los criterios que se tuvieron a consideración para determinar que en 24 horas todos esos procedimientos se pueden realizar. Luego, también lo mismo respecto de Carabineros, porque Carabineros tiene que hacer un informe. ¿Cuáles son los criterios que tiene que tener a la vista Carabineros para poder hacer ese informe? Eso respecto al artículo primero, presidente. Gracias, diputada Orsini. Dicho eso, yo no sé, subsecretario, si quiere responder las consultas o continuamos con las indicaciones y después vamos avanzando. Subsecretario, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Me parece interesantes las preguntas porque también las podemos ir combinando posteriormente con el contenido de las indicaciones que han presentado los parlamentarios. Y podemos ver como parte de los vacíos que se plantean en estas preguntas están contestadas en algunas de las indicaciones. Pero primero decir que todo esto ocurre hoy día. O sea, todo lo que se pregunta hoy día ocurre. Primero, ¿hay declaraciones de funeral de alto riesgo hoy día en Chile? Sí, las hay. Hay un informe de Carabineros que fundamenta que un funeral sea considerado de alto riesgo también. Y por tanto, ambas cosas, que un delegado tenga la información respecto a un funeral que todavía no ocurre, estamos hablando de el conocimiento que se toma del fallecimiento de una persona y que a partir de ese fallecimiento de esa persona, Carabineros levanta un informe y le indique al delegado o delegada presidencial, mire, sabe que falleció esta persona y por los antecedentes de lo que dispone Carabineros eventualmente va a constituir un funeral de alto riesgo, es algo que hoy día ocurre en todas las regiones de Chile. Cuando esto ocurre, obviamente la región metropolitana es quienes concentran la mayor cantidad de hechos naturales. Segundo, el año 2019, como informamos en el debate anterior, el gobierno del entonces presidente Piñera generó un protocolo. Por lo tanto, las preguntas que hace la diputada a través suyo, presidente, están contenidas en el protocolo, pero justamente en algunas de las indicaciones que se plantea, se busca traspasar a la ley los elementos que Carabineros normalmente tiene en cuenta a la hora de definir un funeral de alto riesgo. Primero, evidentemente los antecedentes penales o judiciales de las personas. Es algo que está en conocimiento de Carabineros cuando fallece una persona que tiene antecedentes penales o antecedentes judiciales vinculados a su pertenencia a una organización criminal dedicada a delitos violentos o al narcotráfico. Es uno de los antecedentes que Carabineros tiene a la vista para la definición de un funeral de alto riesgo. En segundo lugar, porque Carabineros también hace una apreciación de acuerdo a esa pertenencia de la persona que fallece, a cuál es la capacidad operativa de su entorno para generar eventuales alteraciones del orden público, disparos injustificados, uso de fuegos artificiales o eventualmente situaciones que coloquen en riesgo la seguridad de la comunidad. Por tanto, yo diría que esos son los dos elementos centrales que Carabineros toma en cuenta a la hora de informarle a un delegado o delegada la posibilidad de que se produzca un funeral de alto riesgo. ¿Qué es lo que ocurre y por qué entonces el proyecto de ley se justifica? Porque esto está en el marco de un protocolo. Y por lo tanto, la decisión del delegado implica hoy día lo que ustedes conocen, que frente a una comunidad en cualquier barrio de Chile que se fue expuesta a un funeral de esta naturaleza, que Carabineros ya advirtió que iba a ser de alto riesgo, a propósito, a través suyo, presidente, de lo que plantea la diputada Ana Villán, o sea, Carabineros ya le advirtió al Estado chileno. Ese funeral va a implicar eventualmente que va a haber disparos injustificados, que va a haber uso de fuegos artificiales y que va a haber alteración del orden público. Y además le advirtió que va a ocurrir en un sector donde hay escuelas, donde hay jardines infantiles y donde hay alta concentración de personas. Y por lo tanto lo que hoy día ocurre es que para enfrentar esa situación hay que hacer algo que se ha cuestionado de hecho públicamente. Se tienen que destinar 100, 200, 300 efectivos de Carabineros de Chile para hacer cumplir la ley que plantea a través suyo, presidente, la diputada Ana Villán. O sea, hay que colocar patrullaje, hay que colocar vehículos de control, hay que hacer controles de identidad, hay que hacer controles vehiculares y por lo tanto hay que detener a quienes infringen la ley. Para eso se ocupa un contingente de Carabineros muy alto. Lo que ocurre es lo siguiente, porque entiendo que la diputada plantea una inquietud respecto a eso. ¿Cuál es el problema de hacer esto? El problema de hacer esto es que hay una comunidad que está expuesta.
Y lo que se está buscando es sacar a la comunidad de esa situación de riesgo. Y por tanto lo que el proyecto plantea es que los lugares donde se produzcan los hechos que son parte de este funeral sean fuera del espacio de la comunidad. Y por lo tanto lo que se hace es sacar a la comunidad de un factor de riesgo que las pone a disparos injustificados, las pone a alteraciones del orden público y le coloca en riesgo la seguridad de las personas que viven en el sector. Vuelvo a las preguntas. Hay criterios hoy día que algunas indicaciones recogen, indicaciones que nosotros valoramos, creemos que van en el sentido correcto, estamos dispuestos a recoger. Respecto al plazo, efectivamente también el gobierno considera, presidente, a través suyo, que el plazo debe ser más preciso, desde el punto de vista de desde qué momento se establecen las 24 horas. Y lo razonable, y también vuelvo a las indicaciones que los mismos parlamentarios miembros de la comisión han presentado y que el gobierno considera que van en el sentido correcto, en términos de fijar el plazo de 24 horas a partir del momento de la notificación a la persona, a la familia de la persona que falleció. Desde ese momento se establece el plazo de 24 horas. Hay indicaciones parlamentarias que van en ese sentido, que a nosotros nos parecen correctas y que permite definir con mucha más precisión desde qué momento se considera el plazo de 24 horas. Sí. Gracias, secretario. Diputada, por favor, brevemente, porque después vamos a dar lectura a las indicaciones. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que lo que no entiende el subsecretario, por su intermedio, presidente, es que este movimiento de tropas, por así decirlo, de carabineros para poder resguardar un lugar determinado, producto de un funeral calificado de alto riesgo, se va a tener que dar igual. La ley no cambia nada al respecto. Van a tener que movilizarse igual una cantidad no menor de carabineros. La diferencia va a estar que a lo mejor en vez de movilizarse al sector de la casa de la persona fallecida donde se está haciendo el velorio o de la capilla del sector, se van a tener que movilizar al cementerio donde la ley plantea que se puede hacer el velorio. Por lo tanto, el riesgo va a existir igual, el movimiento de carabineros va a existir igual, y la verdad es que, para serle bien franca, si es que se hiciera cumplir la ley y por lo tanto efectivamente Carabineros resguardara como corresponde el lugar donde se va a velar, porque al final del día el problema es el velatorio, la persona fallecida, o tal como dijo la diputada Orsini, porque ojo, acá puede ser el hijo de un narco, puede ser el hermano, puede ser el papá, puede ser un tío. Entonces ya el definir cuál es un funeral de alto riesgo como que se va ampliando en el espectro. Pero además este proyecto tiene un problema, que es el problema de que se mete en dos cosas que a mí me parecen graves. Primero, en la libertad de las personas de poder velar a su ser querido, sea narco o no sea narco, sea delincuente o no sea delincuente, todos tienen el mismo derecho como familias. Y en segundo lugar, también se viola el derecho a poder ejercer libremente su religión, porque resulta que si la persona fallecida pertenece a una iglesia evangélica y la costumbre de ellos es velar a la persona en su iglesia, o en una iglesia católica, o en una sinagoga, o no tengo idea, usted por su intermedio, presidente, como gobierno, a través de este proyecto de ley están pasando a llevar esos dos derechos que para mi gusto son fundamentales. Entonces, para mí, por ese motivo, este proyecto no es bueno. El movimiento de carabineros que usted dice que es tan complicado y que finalmente hoy día es el que se aplica como un protocolo, le tengo que decir por su intermedio, presidente, señor subsecretario, se va a tener que producir igual. Entonces, no hay ninguna diferencia con esto o sin esto para ese punto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navián. Señor secretario, por favor, la primera indicación. La primera indicación es de los diputados señores Jorge Alessandri. Su familia tiene derechos. Jorge Alessandri y Cristian Araya. Es del tenor que sigue. Sustitúyese el artículo primero por el siguiente. Artículo primero, la presente ley tiene por objeto normar la realización de los funerales de riesgo para la seguridad y el orden público. La calificación corresponderá al delegado presidencial regional respectivo mediante resolución fundada. En dicho acto deberá disponer un plazo no superior a 24 horas para realizar la inhumación correspondiente, según aprecie prudencialmente. El delegado presidencial regional podrá
requerir los informes que consideren necesarios a los organismos de la Administración del Estado, pudiendo acceder especialmente a los antecedentes delictuales del fallecido, las circunstancias de su deceso e información relativa al entorno geográfico donde se desarrollará el proceso funerario. El delegado presidencial regional respectivo deberá fundar su resolución en hechos tales como la existencia de indicios de que con ocasión del fallecimiento de una persona podrían realizarse conductas delictivas, faltas e incivilidades sociales, incluyendo acciones tales como disparos en espacios públicos o de acceso público, lanzamiento de fuegos artificiales, la comisión de infracciones a la ley de tránsito durante el traslado de cortejos fúnebres u otros hechos que tengan como resultado la perturbación del orden público o generar temor en las personas. ¿Hay más indicaciones sustitutivas? Vamos a dar una en discusión, porque si no nos vamos a enredar. Tiene la palabra el diputado Araya. Gracias, presidente. A ver, lo primero señalar que si bien yo comparto en lo teórico algunas de las consideraciones que aquí se han planteado y recojo lo que en su momento dijo el diputado Chalper en cuanto a un análisis jurídico de lo que significa entrar a normar prácticas tan específicas como este tipo. Lo que me pasa al abordar esto con toda sinceridad es que es un criterio de supremacía de la realidad. O sea, primacía de la realidad, ¿qué es lo que te dice esto? Ocurre. Y ocurre lamentablemente, y esto tiene aterrado a miles de chilenos, porque cada vez que muere un narco, un asociado a algún narco, etcétera, son miles los afectados. Entonces, ver cómo poder abordarlo, no sé si esta es la mejor alternativa, por eso que es lo que, al menos desde mi posición, me he propuesto es tratar de mejorar lo máximo este proyecto, que creo que tiene muchos déficits. ¿Ya? Tengo varias aprensiones de distintos tipos, pero en la medida que podamos mejorarlo y salga algo positivo, puedo respaldarlo. De lo contrario, pese a que puedo meter varias indicaciones, rechazarlo. En el primer lugar, en esta indicación, traspasamos la responsabilidad al delegado. Aquí yo creo que es un error el dejar esto radicado en Carabineros. Carabineros al final no le responde a nadie, entre comillas, o le responde al delegado. Aquí es el delegado, es la autoridad política la que decide. Y decide, en el fondo, conforme a los antecedentes que maneje. Así también le podemos exigir. O sea, si estamos buscando la creación de un ministerio, que la autoridad política tenga peso a la hora de enfrentar los problemas de seguridad, bueno, es el delegado el que debiese cortar el queque con esto, con ciertos antecedentes. Luego, la indicación establece ciertos criterios para poder ir acotando un poco, porque efectivamente está la aprehensión de cuáles pueden ser los alcances de este proyecto, y esto ya da una orientación, y conforme a eso, junto al diputado Alessandri hemos presentado una propuesta. Tal vez la única aprehensión, y que ahí con la autorización de esta comisión, si podemos incorporar en esta misma, hacer una corrección para evitar votación doble o que haya incompatibilidad, es que en el primer párrafo, cuando dice de los funerales de riesgo, poder incorporar de alto riesgo, para que no quede ninguna duda. Sí, pero en el fondo mi temor es que al aprobar esto, después usted lo declare incompatible con posterioridad. Pero esa sería mi única observación. No sé si el diputado Alessandri tendrá algún diputado Araya, diputado Alessandri. Gracias, presidente. Justamente, como decía muy bien el diputado Cristian Araya, esta indicación, una de las cosas que quiere hacer es que tenga la responsabilidad política el delegado. Él puede tener a la vista muchas cosas, pero no quedaba tan claro en la redacción original si esto tenía que basarse en el informe Carabineros, no tenía que basarse. Entonces nosotros aquí lo aclaramos y decimos que la responsabilidad de la calificación de riesgo del funeral es del delegado presidencial. O sea, más claro, imposible. Que él podrá tener a la vista cuando califica de riesgo el funeral todo lo que pueda pedir, el informe Carabineros, lo podrá ponderar, en fin, pero creemos que tenía que quedar claro que era la autoridad política la que tomaba la definición. Y después establecemos también que deberá fundar la resolución. Ustedes saben que en el Estado es muy importante que las decisiones que toma la autoridad sean fundadas, y así se hacen los decretos. Algunas polémicas hemos tenido en este Congreso por algunas cosas que ustedes recuerdan, ¿no?, respecto a los indultos, en fin. Pero
que fuera fundada la existencia de indicios que con ocasión del fallecimiento de una persona podrían realizarse conductas delictivas, faltas e incivilidades sociales, incluyendo acciones tales como disparos al aire, lanzamiento de fuegos artificiales, infracciones, o incluso tomarse o usurpar un bien nacional de uso público, un terreno, en fin, todas las cosas que ustedes saben que pasan en los narcofunerales. Pero tenía dos objetivos, como decía el diputado Araya, esta indicación: radicarlo en el delegado presidencial y después acotarlo un poco y exigirle que lo funde. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri y diputada Navellán. Es que tengo una duda que me gustaría que me aclarara la Secretaría, porque no estoy segura de si corresponde que nosotros le demos una nueva facultad al delegado presidencial. Yo tengo la sensación, no yo porque yo no soy abogado, tengo que decir que mi asesor legislativo es el que me dijo esto, gracias a Dios no soy abogado. ¿Cuál? ¿Del Senado? Uno que tiene unos calcetines blancos con unos rombos. Ese, vos. Ya, ahora orden, en serio. por favor, orden. Ya. Porque la verdad es que no estoy segura si si esto, Sí, por favor. si esto es esto debería de ser exclusivo del presidente de la República. No estoy segura de si que nosotros podemos hacer esto mediante una indicación. Sí, y me diputada gustaría Navellán, la aclaración del secretario. justamente usted hizo alusión a algo que le íbamos a consultar al señor secretario respecto a la admisibilidad o no de la indicación en atención a las facultades adicionales que se le otorgan a la delegación presidencial. Señor secretario. Presidente, en atención a que usted me da la palabra, este secretario, una opinión técnica, estima que esta indicación es inadmisible porque se le está dando facultades al delegado presidencial regional, que es un órgano público, y de acuerdo a nuestra Constitución, la Constitución vigente, es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Muchas gracias, señor secretario. Antes de tomar una decisión, diputado Leiva y después el subsecretario. Presidente, yo no estoy de acuerdo con la inadmisibilidad. El texto propuesto por el Ejecutivo en el mensaje señala que para tales efectos él o la delegada presidencial regional... No, pero la indicación... La indicación, presidente. La indicación Si usted me deja terminar, yo feliz. No me lo dice. Ya, señor secretario, por favor, Establece termine, efectivamente la delegada presidencial regional respectiva a través de una resolución fundada establecerá el nivel de riesgo. Lo que está haciendo esta indicación es aclarando única y exclusivamente una función que el propio mensaje establece. El propio mensaje señala que la delegada presidencial deberá emitir una resolución fundada. Lo que hace la indicación, que es lo que he podido leer, es que a ella le corresponde la calificación específica. Y lo que está haciendo es aclarando una función. Vuelvo a repetir, en mi opinión, no corresponde, esta es plenamente admisible porque el propio mensaje plantea que para tales efectos la delegada o el delegado establecerá el nivel de riesgo previo informe técnico a través de una resolución fundada. Lo que hace la indicación es única y exclusivamente reafirmar la responsabilidad política que tiene el delegado presidencial. Gracias, diputado Leiva. Lo que ocurre es que le incorpora en el segundo punto seguido, dice podrá requerir los informes. Así es. Y eso no está contemplado en la indicación en el proyecto original del Ejecutivo. Por lo tanto, crea una función nueva. Recordemos que el criterio es facultativo. Uniforme, el podrá es facultativo. Está bien, pero el podrá, pero sí, a ver, déjame terminar la palabra el presidente. Está bien. El señor secretario señaló que era inadmisible. Yo, más allá de eso, subsecretario, para que nos pueda contestar brevemente, yo tengo un par de dudas, no solamente respecto a la indicación, sino respecto a la indicación original. Yo creo que es bueno aclarar que es desde la notificación, sino el plazo, obviamente que puede ser muy corto o muy largo dependiendo de cuánto tiempo se pronuncie. Lo otro tiene que ir respecto a Carabineros. Me parece que agregarle una función adicional, entendiendo que las funciones administrativas hoy día de Carabineros son, de hecho usted mismo lo ha dicho, son muchas y hay que empezar a quitarles la hora administrativa. Y finalmente la responsabilidad nosotros creemos que tiene que ser, por lo menos yo y creo que los diputados que también presentaron la indicación, tiene que recaer sobre la subsecretaría y no sobre los Carabineros, entendiendo además la premura con la cual tienen que ejecutar estos informes y que en definitiva la responsabilidad es muy grande. Y lo otro, presidente, subsecretario, yo me quiero agarrar de una palabra que señaló el diputado Araya, que me hace mucho sentido cuando dice que la supremacía de la realidad. Hay una cosa que tiene que ver que es la norma y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Es decir, no hay norma que aguante lo que realmente va a pasar y va a seguir pasando. Entonces,
La idea, creo yo, es generar un texto que no genere falsas expectativas respecto a algo que hoy día se podría controlar con la normativa vigente, pero hay ciertos procedimientos que yo entiendo que es necesario regular, pero que no se genere una expectativa en demasía respecto a ciertos elementos que hoy día están prohibidos en otra legislación, pero que siguen ocurriendo a propósito de los narcofunerales. Y que esto no va a terminar con los narcofunerales, sino que va a generar un procedimiento en algunos aspectos, sobre todo desde el punto de vista de la realización de los funerales, que puede ser distinto a lo que tenemos. Pero, en definitiva, no hay ninguna norma, por muy precisa que sea, que tienda a evitar completamente algo que hoy día podría ser evitado precisamente con la legislación que tenemos si hubiera obviamente se abordara de una manera distinta a lo que está pasando a propósito de los narcofunerales. Dicho eso, subsecretario, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Primero quiero abordar un elemento absolutamente práctico, porque a propósito de lo que el presidente plantea, para no generar expectativas que después no se pueden ejecutar, es muy importante entender el procedimiento operativo. Si le entregamos la facultad de calificar técnicamente si el funeral es de alto riesgo al delegado o delegada presidencial o a la subsecretaría del Interior, lo más probable es que el delegado o delegada presidencial o la subsecretaría no tengan la información oportuna para calificar el funeral de alto riesgo. Porque hay que recordar que Carabineros de Chile primero tiene 55.000 funcionarios, tiene retenes, tiene cuarteles, tiene subcomisarías, tiene tenencia, tiene servicios de inteligencia que hace el seguimiento a personas que son consideradas de interés o de alto riesgo. Y por tanto el primero que se entera de que hubo o falleció alguien que pudiera generar un hecho que altere la seguridad de las personas es Carabineros de Chile. No hay otra institución que tenga la capacidad de manera oportuna de poder identificar un hecho relacionado al fallecimiento de una persona que pudiera generar una alteración a la seguridad pública. Eso es lo primero. Por eso es que hoy día no es el delegado el que dice, oye, falleció una persona y podría generarse un alto riesgo. Es Carabineros quien le lleva un informe a un delegado. O sea, la iniciativa parte por Carabineros, le lleva un informe al delegado, le dice, ¿sabe? Falleció esta persona de interés, es una persona que estaba detenida, Carabineros la había detenido, falleció en tal barrio donde hay una comisaría y el comisario sabe que esto va a generar un hecho de alteración del orden público y de seguridad en ese barrio. Y por tanto nosotros le informamos a usted, delegado o delegada, para que usted instruya a tomar las medidas pertinentes para resguardar la seguridad. Por tanto, si esa función se la quitamos a Carabineros, o sea, le quitamos esa obligación, y por tanto se la trasladamos a alguien que no tiene el conocimiento de lo que está pasando territorialmente, a ese nivel de detalle, en definitiva va a tomar la decisión, seguramente no va a tener la posibilidad de tener la información para tomar la decisión, o la va a tomar de manera muy posterior a la oportunidad que está pidiendo la sociedad. Entonces, no quiero eludir, porque esto es algo que ustedes muy bien lo han planteado, el gobierno considera que la persona que tiene que tener la responsabilidad política de tomar la decisión es el delegado. Pero la institución que tiene que generar el informe técnico para que el delegado o delegada asuma esa responsabilidad política es Carabineros de Chile, y eso debe quedar claro en el informe. Segunda cosa, quiero tratar de ser muy claro y en el cuestionamiento que se hace respecto al uso de recursos policiales. Estamos sacando, el proyecto en ningún momento dice que el objetivo del proyecto es usar menos recursos policiales, no lo dice. Porque no es el objetivo central del proyecto. El objetivo central del proyecto es sacar un hecho de alto riesgo de una comunidad que es víctima de ese hecho de alto riesgo, a un lugar fuera de esa comunidad. Y quiero decir que si bien la ley impera en todo Chile, todos sabemos aquí, y muchos los han pedido, hay territorios donde se requiere, o frente a hechos de seguridad particular, se requiere que el Estado tome medidas excepcionales. Y desde esa perspectiva, esta es una medida excepcional que no podemos prever porque no sabemos dónde se va a producir ese funeral. Por lo tanto, tenemos que tipificar la característica del hecho para ir a protegerlo. Permítame decirle, a través suyo, presidente, a la diputada Navillán, que en Curacautín también está prohibido hacer uso de armas de fuego. Y también está prohibido colocar en riesgo la seguridad de las personas por ley. Pero nadie se ha opuesto a que coloquemos una base militar ahí. Nadie.
Bueno, porque se consideró que para proteger la seguridad de las personas que viven en ese territorio, el Estado tenía que tomar una medida que no es habitual. ¿Y por qué las personas que viven en una población en Santiago no tienen el derecho a que, frente a este hecho que coloca en riesgo su seguridad, ponemos por ley una medida excepcional que le saca el riesgo de la población? Se lo saca. El estado de excepción no resolvería este problema. Él saca el riesgo de ese sector y lo lleva al lugar donde el Estado lo puede contener de mejor manera, fuera del riesgo de las personas que viven en ese barrio, en esa población o en ese sector urbano. Espérame un segundo. Espérame, diputada Namellán, un segundo, diputada Namellán. Respecto al punto que usted señaló que el informe tiene que hacerlo Carabineros, yo creo que estamos de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo es que lo debe requerir la delegación. O sea, lo debe requerir y emitir la delegación, que es distinto, porque acá hay una responsabilidad política. Cuando tú le dices a los Carabineros, previo informe técnico elaborado por Carabineros, le estás trasladando la responsabilidad a las policías. Y lo que nosotros decimos es previo informe técnico elaborado por la delegación, previa solicitud de la información que le haga a las policías, que es distinto, porque tiene que haber una solicitud detrás. Entonces, para ahí nosotros es importante, por lo menos, es importante sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad, subsecretario. Diputada Namellán y diputada Araya. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que yo creo que, subsecretario, con todo lo que lo estimo por su intermedio, presidente, la base que se instaló en Curacautín es porque estamos en estado de excepción en la Araucanía, que yo sepa en Santiago no hay estado de excepción. Por lo tanto, el estado de excepción permite medidas excepcionales, como por ejemplo, instalar una base con gente con armamento dentro de esa base, cosa que no pasa en Santiago. Primera cosa. Y segunda cosa, usted en algún minuto de su intervención mencionó que el poder hacer el traslado del cadáver, para que hablemos en castellano, de la persona que se supone que genera el funeral de alto riesgo, a otro lugar fuera de la comunidad, permite tener identificado el lugar donde se va a realizar la exequia. Bueno, bastaría entonces con que la ley exigiera que ante un informe que determine que un funeral puede ser de alto riesgo, la familia de la persona fallecida informe dónde se va a hacer el funeral, dónde se va a hacer el velorio. Y por lo tanto, así, con anticipación, ese lugar puede ser resguardado. Gracias, presidente. No, presidente, solo para aclarar y a propósito de lo que decía el subsecretario, la gracia de esta indicación es que amplía las posibilidades de acceso a información o de fuente de información que puede tener el delegado presidencial a la hora de tomar la decisión. No solo la reduce a Carabineros, que probablemente en su gran inmensa mayoría va a ser el que va a dar el input de esto, sino también está la Policía de Investigaciones, está Gendarmería, el número de asesinatos en los centros penitenciarios es alto, está la Fiscalía, sujetos de interés que no necesariamente están involucrados en procesos en una cuestión policial, pero que son sujetos de interés de la Fiscalía, o incluso los estados de excepción, el general de zona, el que está a cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto no invierte el rol, sino solo amplía las fuentes de información, porque al final del día, a quien le vamos a exigir cuentas es al delegado, y el delegado no puede decir, es que Carabineros no me dijo. No, es que el delegado tiene todas las fuentes de información disponibles del Estado, Gendarmería, Fiscalía, PDI, Carabineros, las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, cualquiera de esos pueden activarlo, y esto amplía, le da mejores posibilidades al delegado. Gracias, presidente. Diputado Araya, subsecretario Monsalve. Sí, sobre el punto de diputado Araya inmediatamente subsecretario. Muy breve, solamente que en el contexto que estamos tramitando el Ministerio de la Seguridad, ¿esta facultad que tiene el delegado presidencial va a quedar radicada en el comisionado? Además. Esa es la pregunta. Muy bien. Subsecretario, no sé si escuchó al diputado Araya. Le preguntó si es que quedaba radicado en el nuevo Ministerio de Seguridad, quedaría radicado en el comisionado esta facultad. Delegado comisionado. O sheriff. Subsecretario. No, hay que recordar que en materia de orden público, en particular, las tareas de orden público y las decisiones en materia de orden público se mantienen radicadas en el delegado. Quiero volver a explicar, porque no tengo cuestionamiento en lo que plantea a través suyo, presidente, el diputado Cristian Araya. O sea, efectivamente puede no solo ser Carabineros, podría ser un informe técnico de Gendarmería, también podría ser un informe técnico de la Policía de Investigaciones. Ese no es el punto. Yo estoy disponible
a que los informes técnicos no queden radicados exclusivamente a Carabineros, porque efectivamente pudiera la Policía de Investigación tener una información que no tiene Carabineros, o Gendarmería podría tener una información que tampoco dispone ni la Policía de Investigación ni Carabineros. El punto es dónde se genera y queda activa el proceso. Y si tú dejas la activación, presidente, en el delegado no es el que tiene la información primaria que le permite tomar la decisión. El que tiene la información primaria, si muere al interior de la cárcel un reo que pudiera generar un funeral de alto riesgo, es Gendarmería. Y por tanto, Gendarmería, frente a ese hecho, elabora un informe, se lo hace llegar al delegado, y el delegado asume la responsabilidad política de tomar la decisión. En eso no hay discusión. Pero el que tiene la información primaria que activa el procedimiento es Carabineros de Chile, o eventualmente Gendarmería, o eventualmente la Policía de Investigación. No tengo ningún problema en incorporar esas dos instituciones. O en el caso de estado de excepción, el jefe de la Defensa Nacional. Pero como ellos tienen la información primaria, ellos activan el proceso. Por lo tanto, ellos son los que tienen que, a partir de un análisis de riesgo, decir, aquí es posible que se genere un funeral de alto riesgo, informa al delegado para que el delegado tome la decisión política y asuma la responsabilidad política de tomar la decisión. En ese orden de cosas, no hay problema en incorporar las instituciones que está planteando a través suyo, presidente, el diputado Cristian Araya. Gracias, subsecretario. Vamos a tomar... ¿Cómo se supone que eso queda diputado obligado a Carabineros a informar en lo que está propuesto por el Ejecutivo? Porque aquí no queda, no queda esa obligación de un segundo. Vamos a ordenar el debate porque si no, no vamos a avanzar nada en el proyecto. Yo les pediría, por favor, acotar las intervenciones para empezar a votar, porque el artículo 1 tiene 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 indicaciones. Entonces, si vamos a eternizar la discusión, en cada una de las indicaciones no vamos a terminar nunca. Si no, vamos a alargar hasta las 8 y después hasta las 9 y así sucesivamente para cumplir con la discusión inmediata. Diputado Leiva. Presidente, yo creo que se ha discutido bastante este tema, se han podido plantear los puntos de vista. Yo creo que, efectivamente, por la propia redacción de la indicación que plantean los diputados Araya y Alessandri, es una indicación perfectamente admisible. Además, se establece una norma facultativa, podrá, y me hago cargo un poco de lo que plantea el diputado Araya, por su intermedio, presidente. El subsecretario, claro, no solo puede detonar un informe de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, y eso no está explicitado en la indicación. ¿Qué es lo que busco yo? Y eso lo quiero plantear al señor subsecretario con mucho respeto, presidente, es que efectivamente es más fácil que la autoridad política encargada del orden público instruya a todas las instituciones que están a su cargo de que efectivamente le informen cada vez que sucede un funeral de alto riesgo. De no ser así, en el proyecto original solo Carabineros, y queda claro que puede ser Carabineros, Fuerzas Armadas, Policía, Directemar. Entonces yo prefiero una autoridad regional empoderada que instruya a todos los subordinados en orden a que le informen de estas circunstancias. Queda mucho mejor regulado, es mucho más amplio, y por eso me inclino por esta indicación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Muy clara su intervención. Subsecretario, ¿quería hacer uso de la palabra? Yo creo que está bien. Sí, presidente, creo que estamos llegando a un cierto contenido que me parece razonable. Sí. Y habrá que ver cómo eso se expresa de buena manera en una indicación que podemos concordar. Pero parece que tenemos claro que la responsabilidad política queda radicada en el delegado o delegada. Creo que en eso no tenemos ninguna discusión. Creemos que es claro que para que el delegado pueda ejercer esa facultad y esa responsabilidad tiene que tener un informe de instituciones vinculadas a las áreas de seguridad, ya sea Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería o eventualmente, como lo ha planteado el diputado, un jefe de la Defensa Nacional. Creo que el orden, que es la preocupación del gobierno, porque voy a colocar el caso de que ocurriera un funeral de alto riesgo, donde no se hubiese tomado ninguna decisión, ninguna. Ocurriera el funeral de alto riesgo, producto de el uso de armas de fuego en ese funeral de alto riesgo, vamos a colocar en una situación dramática, muriera y falleciera una persona, y el delegado no hubiese decretado que ese funeral era de alto riesgo porque no le llegó ningún informe. ¿Quién tiene la responsabilidad en ese caso? Pero el delegado no tenía cómo saber. Pero él le tenía el informe. Entonces, bueno, por eso es que entonces tiene que quedar establecido que esa responsabilidad política la ejerce a través de un informe primario que surge de una institución vinculada a la seguridad, que toma conocimiento de una situación de riesgo vinculada a un funeral y que coloca en conocimiento al delegado, y una vez que lo coloca en conocimiento, el delegado asume la completa responsabilidad de tomar la decisión. Si eso queda
en la ley, el gobierno preferiría que quedara en la ley ese orden lógico de las cosas, entendiendo de que en alguna parte tiene que quedar que las instituciones están obligadas a informarle al delegado frente al conocimiento de que eventualmente se produzca un funeral de alto riesgo, están obligadas a entregarle un informe técnico fundado al delegado presidencial. Eso tiene que quedar establecido en alguna parte. Si no queda esa obligación, vamos a tener eventualmente un punto vulnerable en el flujo de información que se requiere. A mí me parece que en general tenemos acuerdo por la discusión que yo veo, y tal vez les propondría que respecto a este artículo pudiéramos acordar, redactar una indicación que interpretara el sentido de todo lo que se ha debatido, porque en el sentido de lo que se debate estamos de acuerdo. Y por tanto lo que necesitamos es una redacción que permita expresar de buena manera los puntos de acuerdo que tenemos. Muchas gracias, subsecretario. Un segundo, diputada Navellán. A ver, yo estoy de acuerdo con postergar la discusión de esta indicación porque creo que por lo menos los puntos han estado planteados y creo que hay, de alguna manera estamos de acuerdo en cuáles son las falencias del primer artículo. Pero la parte operativa, subsecretario, ¿cómo se elabora el informe? ¿Quién lo elabora? ¿Cuánto es el tiempo? Bueno, el tiempo está establecido que dispone, pero ¿cómo lo va a elaborar? ¿Qué persona va a estar a cargo? ¿El que se entera del funeral de alto riesgo? ¿El superior? ¿Tiene que notificar al superior? Hay un tema operativo que me gustaría aclarar más allá de que no esté en la ley, porque la resolución la dicta el delegado, de cuáles son los funerales o los aspectos a considerar para un funeral de riesgo o de alto riesgo. Por lo tanto, esa resolución tiene que ir conteste con la interpretación que le va a dar un carabinero, que puede ser distinta a un carabinero acá en la región de Valparaíso, a un carabinero en la región de la Araucanía. Entonces, la parte operativa es la que se podría complejizar si no tenemos claro, sobre todo las policías, de cómo tienen que actuar frente a la posibilidad de tener un funeral de alto riesgo. Pero dicho eso, le doy la palabra a la diputada Navellán. Pero sobre el punto, Diputada presidente, mire, yo creo que está bien, yo creo que la indicación es buena, me parece certero lo que plantea el señor subsecretario por su intermedio, porque podríamos llegar al despropósito en que para tratar de evadir cualquier eventual responsabilidad, todos los funerales fueran de alto riesgo. Claro, bueno. Entonces, claro, así es. Una cosa. Segundo tema. Todo lo que dice relación con el procedimiento muchas veces obviamos y tratamos de repetir en las leyes, me incluyo. Existe una ley, la 19.880, sobre procedimientos administrativos que establece claramente la forma, sobre todo el principio conclusivo del artículo 8 y el principio de inexcusabilidad del artículo 14. Eso está claro. Yo creo, presidente, que podemos avanzar en este proyecto de ley haciendo eco de lo que planteaba el señor subsecretario, sea la indicación, que es bien completa, que plantea los diputados Araya y Alessandri, pudiéramos agregarle previo informe, cuando dice la calificación corresponderá al delegado presidencial regional mediante resolución fundada, previo informe de alguna de las instituciones de seguridad, ahí podríamos elaborar alguna de las instituciones a cargo de la seguridad en la región. Gracias. Cualquiera. Vamos analizándolo porque creo yo que sería más adecuado. Para evitar, disculpe, con esto termino, tratando de aportar, Andrés, sí. Porque efectivamente no caigamos en la letra muerta de que para salvar responsabilidad, como dice el subse, oiga, de que tenemos todo alto riesgo para que no me quede una embarra. Alguien se tiene que hacer responsable, Gendarmería, la jefatura de Estado Mayor, no sé. Eso. Sí, nosotros, subsecretario, en algunas de las indicaciones, si hablamos que el informe técnico que alude el inciso anterior evaluará caso a caso el nivel de riesgo del funeral. Por lo mismo que decía el diputado Leiva, finalmente para eludir responsabilidad o para no meterse en problemas son todos de riesgo. Y finalmente eso va a ser un problema, pero también es un problema dejar todo en la ley. Porque cuando tú dejas todo en la ley se te van a escapar situaciones que eventualmente pueden ser distintas de una región a otra o respecto a narcofunerales que se desarrollen y los riesgos sean distintos por narcofunerales. Entonces por eso yo creo que también la indicación, creo que tiene que darle más espacio a la resolución y los reglamentos, que pueden cambiar con mayor facilidad de acuerdo a las realidades que se viven, sobre todo en estos casos tan complejos. Diputado Araya, y seguimos con el artículo 2. Presidente, solamente respecto al artículo 1 hacer una observación. Todo ha girado en torno a la indicación de los diputados Araya y Alessandri, y la indicación que yo suscribí es precisamente restringir la extensión del artículo. Si usted la ve, es para reemplazar el artículo 1. La presente ley tiene por objeto normal realización de los funerales de riesgo para la seguridad y el orden público calificados como tales por parte del delegado o delegada presidencial respectiva. Eso básicamente para centrar la responsabilidad en el delegado, sacar toda la institucionalidad alrededor
Y básicamente la lógica de lo que usted plantea de manera muy acertada, presidente, que esto eventualmente deberá ser objeto de materia reglamentaria, porque hay una serie de particularidades que tiene esto que yo creo que no deberían ser materia de ley. Entonces, en el ejercicio que uno podría entender pormenorizado que se hace la indicación de los diputados Alessandri y Cristian Araya, hace una pormenorización de detalles que yo creo que podrían ser más bien materia reglamentaria, dadas las particularidades que tiene. No son los mismos narcofunerales en el norte del país, en la zona metropolitana, en el sur del país. Entonces, yo en esto tiendo a pensar que dejarlo más acotado puede ser, desde el punto de vista legislativo, mejor, y dejar reservado a reglamento mucho de lo que se está tratando de resolver ahí. Solamente dejarlo como observación, presidente. Pero... Gracias, diputado Araya. Vamos a continuar con el artículo 2. Diputado Leiva, artículo 2, ¿ahí puede hablar? No, solo muy breve, presidente. No habló mucho en la respecto a la indicación que plantea el artículo 1, el problema es que del diputado Jaime Araya, por su intermedio, obvia, yo creo que el centro del proyecto de ley, que es el límite de las 24 horas, al reemplazar el artículo primero, ¿no? Puede ser, diputado Leiva, pero eso también se podría desarrollar en el curso de la legislación. Pero, subsecretario, continuamos por favor con el artículo 2. O sea, no queda pendiente, Queda pendiente el artículo 1. No, Solo, presidente, lo que pasa es que lo que plantea el diputado Jaime Araya, él hace una indicación reduciendo el contenido del artículo primero, ¿cierto? Pero todo el resto del contenido del artículo lo propone mejorado o perfeccionado de acuerdo al planteamiento del diputado Araya en un nuevo artículo segundo. Por lo tanto, queda muy bien acotado, por decirlo así, la responsabilidad del delegado en el artículo primero, y todo lo que es la regulación de lo que es un funeral de alto riesgo, o sea, a mí me parece que es una buena forma de ordenarlo, porque está separando quién tiene la responsabilidad radicada en el delegado, y después lo que tiene que ver con qué es lo que es el funeral de alto riesgo, cómo se califica, se acota a los funerales de alto riesgo y extremo, habla del informe técnico de las policías, establece el plazo de 24 horas, entonces creo que también es una buena fórmula de abordar la discusión que teníamos. Por eso Por eso creo que, independiente, esta es una votación que podemos hacer después, está bien, en lo que tiene que ver con el artículo primero, las dos fórmulas que se plantean podrían ser acogidas. Entonces yo vuelvo a sugerir, que a partir de la indicación que han presentado el diputado Alessandri y el diputado Araya, y la indicación que ha presentado el diputado Jaime Araya, veamos cómo esas indicaciones expresan de buena manera el debate y las incorporamos como indicaciones para votarlas. Yo, subsecretario, no dejaría fuera ninguna de las indicaciones para hacer el análisis de cómo quedaría mejor el artículo primero, que son varias indicaciones más que aluden a distintos aspectos, pero dejando pendiente el artículo 1 y entendiendo que está el ánimo de poder llegar a acuerdo en su redacción. Vamos a continuar, diputada Navidad. Yo sé que está usted con el dedo arriba, que creo que va a hablar no ha hablado lo suficiente, así que le voy a dar el uso de la palabra. Sí, solamente una cosa, que como sea que quede la redacción de este artículo 1, por favor se acoja la indicación 3, que es que se use el concepto alto riesgo y no solamente riesgo. Gracias. Sí, yo por lo menos en los conceptos yo no me pierdo. Yo creo que riesgo y alto, dependiendo cómo quede el reglamento con la resolución, es decir, conceptual. Es que lo que pasa es que el riesgo lo determina la autoridad. Y para el subsecretario Monsalve, quizás riesgo significa una cosa, o sea, para él alto riesgo, quizás para mí es riesgo. Todo depende cómo se quede plasmado ese riesgo en las resoluciones y reglamentos respectivos. Es una cuestión conceptual, nada más. Pero bueno, yo creo que no aluga al fondo del pleito, así que no tiene mayor relevancia. Avancemos al artículo 2, diputado Leiva, por Presidente, favor. solo una moción de orden. Fíjese usted que en Constitución estábamos discutiendo la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Y hay conceptos que, si bien no tienen definición legal, sí tienen un desarrollo administrativo, en este caso jurisprudencial. Por ejemplo, delitos de alta complejidad. Por consiguiente, no es óbice a desarrollar esta legislatura dejar riesgo. Lo que quería proponer, diputado, para avanzar, porque efectivamente estamos viendo el artículo 1, que es bien ambicioso en regularlo todo, y lo quiero proponer en tomar la indicación del diputado Jaime Araya en la definición concreta de que él propone en su indicación de artículo 1, aprobarla, y a partir del artículo 2 empezar a desarrollar el procedimiento y las normas que convergen
a ese procedimiento. Si no, puede ser una alternativa. ¿Sí? Yo por lo menos soy de la postura de que las divisiones tienen que ser acotadas. Sí, pues. Y después tenemos que ser bien ordenadas con los requisitos y los procedimientos. Por eso aprobemos algo lo menos extenso y más claro posible para no complicarnos y no haya problemas de interpretación y aplicación. Pero dicho eso, pasamos al artículo 2. Queda pendiente, subsecretario, yo ahí le pido encarecidamente, no me queda ninguna duda que hacer así, que para la próxima sesión podamos tener un acuerdo cerrado en los artículos que van a quedar pendientes y los sucesivos. Ahora vamos a continuar con el 2, señor secretario, por favor, de lectura. Además que hay una mesa de trabajo al respecto. Es que si no... En la página 4... Es que si no hablo el 1... Presidente, en la página 4... El 2 viene con lo mismo. En la página 4, comparado del diputado señor Jaime Araya, hay para incorporar un artículo segundo nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual artículo segundo a ser tercero y así sucesivamente. No vamos a terminar nunca. Eso está comprendido dentro de la misma discusión del artículo. ¿Sí o no? ¿Por qué no proponía eso, Jaime? O sea, ¿cuál? Porque explica, Entonces porque desarrolla. Desarrolla el artículo primero, entonces que quede comprendido como... O sea, el artículo 2, la primera indicación, la 9, es de diputado Alessandri Araya. No, estoy leyendo la ¿Cuál está leyendo? No, usted lea el artículo 2, señor secretario. Por eso, estoy leyendo el nuevo artículo 2. No. ¿No quiere que lea el nuevo artículo 2? Es que, a ver, señor secretario, para incorporar el artículo segundo, no, usted lea el artículo 2. ¿Ya? Este es el artículo 2. Ah, ya, perfecto. Es una indicación. Sí, diputado Alessandri. Tratando de actuar de amigable componedor, a pesar de que el Ejecutivo ha dicho que usted a veces no respeta la urgencia, yo estoy seguro que lo hace todo con la mejor voluntad y también de parte del Ejecutivo, para avanzar en orden, porque al final empezar a... Diputada Navillán, si puede trasladarse al exterior. Empezar a trabajar en el 2 y en el 3 sin tener un 1 es complicado. Entonces, ¿qué pasa si la indicación del diputado Jaime Araya, que hace una definición corta y precisa en 4 líneas, la aprobamos como artículo 1 y después en el sucesivo 2, 3 y 4 le damos la orgánica a todo este procedimiento? La de Jaime Araya dice, muy corto: la presente ley tiene por objeto normal la realización de los funerales de riesgo para la seguridad y el orden público, calificados como tales por la delegada presidencial, la o él. Corto, preciso, y después nos da espacio para seguir en el 2 y el 3 y el 4, pero si empezamos a saltarnos artículos, queda trunco el proyecto y empezamos en antiguas presidencias se iba en orden. Yo no tengo problema con ese procedimiento. Lo que va a ocurrir, eso sí, con eso, es que no vamos a poder avanzar al artículo 2, porque las indicaciones del 2 son bajo la lógica de que el 1... Son bajo la lógica de que el artículo 1 tiene, por ejemplo, un plazo. Entonces, por eso fueron planteadas así en los... Las sesiones de la Comisión de Seguridad no se van a suspender, diputada Orsini. No nos podemos dar ese lujo. Diputado Orsini. Sí, gracias, presidente. Sí, yo comparto lo que usted señala. Si es que vamos a dejar, presidente, le estoy hablando a usted porque es la forma que le quiero proponer una ya, está fórmula. bien. Yo la escucho atentamente por mi oreja Los derecha. Los primeros 7 artículos regulan el procedimiento, que es donde tenemos diferencia y tenemos que generar una redacción de consenso. Entonces, si nos saltamos el 1 y vamos al 2 y al 3, vamos a seguir teniendo el mismo problema, y eso lo vamos a tener respecto a los primeros 7. Entonces, si usted quiere votar algo hoy día, yo le sugeriría empezar del 8, porque del 1 al 7... Del 1 al 7 es el procedimiento, que es lo que tiene problemas. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Entendiendo su punto, diputado Orsini, yo le pediría al secretario si hay artículos que no tengan indicaciones. Pero creo que en eso se puede generar. Yo mismo me hago una pregunta porque se podría generar la misma complejidad respecto a que podría no ser concordante con lo anterior. Así que le damos la palabra al presidente de la Comisión de Constitución, que hoy día ha tenido una larga sesión y se le ve cansado, pero con mucha energía aún. Muy bien, presidente. Tuvimos sesión en la mañana y en la tarde. Aprobamos, gracias a su concurso también, el diputado Alessandri y el diputado Orsini. En general, Fiscalía Superterritorial, reincidencia, vamos bien. Presidente, de verdad, este es un proyecto complejo. Para algunos, me incluyo, es bien pretencioso, pero creo yo que debemos partir de algo. Y yo quisiera tomar lo que plantea el diputado Alessandri por su intermedio, esta definición del artículo primero bien breve, y solicitar a la subsecretaría
al subsecretario Monsalve y a su equipo que nos proponga un desarrollo a partir del artículo 2 de las indicaciones que presentaron los distintas diputadas y diputados en esa mesa de trabajo. Entonces nos podríamos, lo que más cuesta es partir, aprobar el artículo 1 con una definición, yo creo que es un avance, y luego esta mesa de trabajo, así dicen en Chile. Gracias, eso es, presidente. Diputado Araya, y vamos cerrando. Sí, presidente, si usted lo tiene bien, me da lo mismo, que lo que me importa es que avancemos en temas de seguridad, porque lamentablemente esta comisión lleva más de una hora sesionando y no sacamos absolutamente nada. Ni los proyectos de esta comisión que son aprobados son tratados en la tabla, y eso ya no, eso es culpa ya de varios integrantes de esta comisión, porque sus bancadas no obstaculizan lo que se aprueba en esta comisión, como también la inoperancia de esta comisión, presidente. O sea, no estamos sacando los proyectos. Y aquí, dispuestos a acoger lo que dice el diputado Leiva, avancemos lo más rápido posible en este y en otros proyectos. Yo creo que no se sostiene que sigamos dilatando este tipo de cosas, dejándolos para adelante y discutiendo, incluso de repente dando espacio para risa. Yo creo que no hay espacio y está el subsecretario acá. Entonces aprovechemos por último que él esté para que pueda tomar acuerdos, para que podamos llegar a algo concreto. Si quiere, vamos revisando artículo por artículo, de modo tal que se pueda llevar todas las observaciones y traernos la próxima sesión. Esta es la propuesta concreta y avanzamos. Sí, diputado Araya, yo creo que se equivoca en su apreciación. Creo que esta comisión, por lo menos desde hace un tiempo a la parte, ha sacado muchos proyectos, y las veces que no hemos avanzado como ahora y como nos pasó con el Ministerio de Seguridad tiene que ver con que, con el afán de sacar un buen proyecto, no terminamos votando aquellas cosas que tenemos profundas diferencias, y cuando hay tantas diferencias es mejor lograr un acuerdo y si no votar, pero hay que agotar primero la posibilidad de llegar a acuerdos. Lo hicimos en ciberseguridad, sacamos un proyecto además unánime en la sala. Otra cosa es la tramitación respecto a cómo llega o no llega a la sala desde el punto de vista de la decisión de los comités, pero... Y se borra el concepto inoperante. Muchas gracias, diputado Araya. Subsecretario. Presidente, si la comisión tiene bien acordar la propuesta que se ha hecho, nosotros no tenemos ninguna dificultad en primero votar el artículo 1 hoy, en segundo darnos un plazo muy acotado para poder proponerle a la comisión una redacción de los artículos que regulan el procedimiento, con el objeto de que la votación pueda tal vez ser de fácil despacho en la siguiente sesión. Muchas gracias, subsecretario. Yo le pediría que ojalá sea un proyecto acotado. Y que acotado desde el punto de vista del objetivo, procedimiento, atribuciones, y dejarle espacio al reglamento y a la resolución, porque estas cosas son muy cambiantes, sobre todo, y me lo decía el diputado Araya recién, respecto incluso al plazo. Van variando estas cosas desde el punto de vista de la operatividad y la peligrosidad y el riesgo, por lo tanto, dejarle eso especialmente encargado, y ojalá poder suscribir indicaciones conjuntas, que sean conjuntas, para darle más fuerza al proyecto y podamos despachar este proyecto el próximo miércoles en fácil despacho. ¿Podríamos sacarlo en fácil despacho? Pido la palabra, disculpe, señor presidente, porque Castro siempre me observa, pero en realidad nunca aporta. Presidente, no, voy a lo retiro del acta porque era una broma, no fue con tache. Que citemos y el subsecretario de razón, que funciona la mesa de trabajo, también lo que decía el diputado Araya, y a la siguiente sesión sirve hasta total despacho el próximo miércoles, presidente. Hasta total despacho, no fácil despacho. Vamos a hacer algo distinto. Este proyecto tiene discusión inmediata. El lunes tenemos Ministerio de Seguridad y yo... ¿Cómo no? Tenemos a la MUCH y a la... Bueno, pero tenemos después al Ministerio de Seguridad, señor secretario. Y el día martes, en sesión de sala, voy a citar... Tienen que renovar la discusión inmediata y lo despachamos el martes paralelamente a la sala para dejar el espacio para el miércoles pongamos otros proyectos en tabla. ¿Les parece, subsecretario? ¿Acordado? Pero antes del acuerdo, para terminar el acuerdo, lo que pasa es hasta que total despacho el martes. Hemos tenido... Sí, cortito. No. Jaime, sí, no, permiso, presidente. No, solamente, presidente, hemos tenido sucesivas mesas de trabajo, se han suscrito distintas indicaciones en distintos momentos, y cuando llegamos a la comisión, todos los diputados empiezan a cambiar de opinión. Entonces, si esto es un acuerdo, que el acuerdo sea efectivamente
que las indicaciones que se suscriben son las que vamos a respetar y no vamos a empezar la discusión que pasó Ministerio de Seguridad, pasó en Ciberseguridad, donde todo estaba acordado en las mesas técnicas, llegábamos acá y abríamos la discusión completa. O sea, atendido la naturaleza del proyecto que tengamos un compromiso, a lo menos de palabra, de que las indicaciones que llegan suscritas conjuntamente, sin discusión, se aprueban. Así es. Yo en atención, es muy importante lo que dice el diputado Araya, y yo les pediría que por favor todos los diputados y diputadas podamos estar contestes de esas indicaciones y no empezar a discutir, o sea, podemos discutirlas acá, pero ya con un acuerdo previamente tomado. Eso por favor se lo encargo a cada uno de los diputados y diputadas. El lunes entonces, en primera instancia, continuaríamos con, en primer lugar, AMUCH, después Ministerio de Seguridad, martes hasta total despacho en horario paralelo a la sala narcofunerales, y el miércoles lo dejamos pendientes para la citación que probablemente va a ser Ministerio de Seguridad. Total despacho. Agradecerle la presencia a su secretario y su equipo y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta será. Y miércoles Ministerio.